Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Existen grandes beneficios al seguir al Señor, al ser obedientes a su palabra, aplicando su verdad a nuestra vida. Cuando demostramos nuestro compromiso con Él, eso producirá una manifestación de su compromiso con nosotros. Por supuesto que Dios nos ama y ya demostró ese compromiso al enviar a su Hijo unigénito al mundo. Ese Hijo que entregó su vida, así que Él ya lo hizo todo. La pregunta es, ¿recibiremos nosotros esas cosas buenas, esas promesas que Dios desea otorgarnos? Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al Salmo 18. Libro de los Salmos, en el capítulo 18. Comenzamos a estudiar este salmo la semana pasada, la primera mitad, y hoy completaremos su segunda parte. Una de las cosas que notamos es cómo efectivamente, y hablamos de esta palabra la semana pasada, una palabra para recompensa que implica un pago. Y cuando demostramos nuestra fe y aplicamos la verdad a nuestra vida, Dios responderá. Él se moverá de acuerdo con nuestra disposición a obedecerle. Y los beneficios, el resultado, las consecuencias de que Dios se mueva en nuestra vida, esos resultados son maravillosos, asombrosos, nos satisfacen y traen victoria a nuestra vida. Así que vayamos al punto donde quedamos y recuerden, este salmo tiene una inscripción en hebreo. Es el primer versículo en hebreo, pero en español no lo es, por lo que hay una discrepancia en la numeración entre el hebreo y el español. El hebreo está un versículo por delante. Así que comenzaremos con el verso 26 en hebreo, que equivale al 25 en español. Y por favor, solo recuerden que generalmente al número del verso que leeré en hebreo, si tú estás leyendo en español tendrás que restarle un número. Leemos aquí, en el versículo 26, con, y la siguiente palabra es la palabra hasid. Esta palabra es una variante del término hebreo hesed, que significa gracia. Muchas veces es traducida como misericordia, o como el fiel amor de Dios, o como su amor que permanece. Y cuando la vemos en esta forma, hasid, se refiere a alguien que ha recibido la gracia de Dios, pero, aquí está la clave, él demuestra la gracia de Dios. Ese es el objetivo. Debemos ser personas que no solo hayan recibido la gracia de Dios, sino que habiéndola recibido por fe, demostremos en nuestra vida esa realidad. Así que dice, con el que ha recibido gracia, tú tendrás gracia. Lo que eso significa es que Dios actuará cuando demostremos la gracia que hemos recibido y la expresemos hacia otras personas. Esa palabra también puede significar bondad, cuando demostramos un amor constante. Cuando hacemos eso con otros, Dios responderá dándonos su gracia y recuerden algo. Hay una relación directa entre la gracia y la voluntad de Dios. Creo haber compartido ya, no recuerdo si en la primera parte de este salmo o en un mensaje anterior, que es fácil notar que existe un énfasis en la gracia entre el mundo cristiano actual, y eso es maravilloso. Muchos ministerios se basan en la gracia y más gracia. Y yo no me opongo a eso,
Pero el problema es que muchas veces, en su deseo de enfatizar y elevar la gracia, no hablan en absoluto de uno de los objetivos de la gracia, y ese es que se mantenga la voluntad de Dios. La gracia me capacita, me provee lo que necesito para que pueda cumplir la voluntad de Dios. Así que no entiendas la gracia simplemente como misericordia, o sea, como algo que Dios provee para el perdón y para que no seamos juzgados eternamente. Eso ciertamente es parte de la gracia, pero una vez que la recibes, tienes que madurar y crecer y entender, como enseña la carta a Tito, que hay un segundo resultado de la gracia, y ese es que nos enseña a vivir piadosa, correcta y sobriamente, con el entendimiento y la intención correcta. ¿Cuándo? En este mundo presente. Y cuando vivimos sobriamente y con la intención correcta, ¿cuál será el resultado? El resultado será que la voluntad de Dios se cumplirá. Leemos: con el que muestra gracia, tú tendrás gracia. Con el hombre, y tenemos que hablar de la siguiente palabra, que es la palabra tamim. Con frecuencia se traduce como intachable. Y está bien, pero la intachabilidad de tal persona proviene, y aquí está el punto importante, proviene de que uno confía, de que uno entiende que es solo a través de la ayuda de Dios, por confiar en Él, por haber descansado en Él, que su voluntad se cumplirá, su voluntad se realizará. Así que leemos: con el hombre intachable, tú, hablando de Dios, tú serás intachable. ¿Qué significa esto? Que todas las obligaciones de Dios, y entendamos que nosotros por la fe, a través de un pacto, el nuevo pacto, tenemos beneficios. Dios se ha obligado, y de eso se tratan los pactos. Dios se ha obligado a sí mismo. Así que cuando confiamos en Él, eso produce el cumplimiento de las promesas de Dios. Cuando buscamos en otro medio, cuando confiamos en algo más o en alguien más, ¿qué pasa? No vamos a experimentar la fidelidad de Dios. Dios siempre es fiel. Él dice: si confías en mí, este será el resultado, pero si no confías en mí, entonces Dios sigue siendo fiel. ¿Cómo? Al no proveer estas cosas. Dios no proveerá lo que es bueno a personas que se comportan en desacuerdo con su palabra. Avancemos al siguiente verso, que es el 27 en hebreo, 26 en español. Con, y la siguiente palabra es bar, pero tiene un nun adjunto. ¿Qué implica eso? Eso lo pone en pasivo. Así que uno que ha llegado a ser o que ha sido hecho puro. Y la pureza es un aspecto muy importante. Tenemos dos palabras en hebreo. Tenemos la palabra tajor, que es la palabra común para pureza, pero también está la palabra bar, que puede ser una pureza natural, es decir, como Dios la diseñó. Estar en el estado que Dios quiso que algo tuviera y en cumplimiento con el paradigma de Dios, su orden, su voluntad. Así que con el que ha sido hecho puro, tú serás puro. Es decir, existen atributos de Dios, sus caminos, y cuando demostramos el propósito de Dios, cuando somos fieles a sus mandamientos, entonces Dios va a responder de acuerdo con lo que Él ha prometido. La mayoría de las veces, los mandamientos de Dios vienen con una bendición. Por eso Moisés dice: hoy pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿De qué está hablando? Está hablando de la Torá.
Así que la Torá viene con bendición y maldición. Si cumples el propósito del mandamiento, verás ese resultado, la bendición. De esto es de lo que se está hablando. Tú serás puro, es decir, producirás el resultado adecuado, la consecuencia natural de la obediencia por tu respuesta obediente. Pero, y noten esta palabra aquí, pero si tú eres Ikesh, esta palabra significa terco. Y una cualidad importante de esta palabra es que es una terquedad voluntaria. No se trata simplemente de no hacer algo porque no sabías que debías hacerlo o no estabas consciente de ello, sino que es una palabra que implica rechazar, rebelarse, negar. Lo que David está diciendo aquí es, si alguien es terco, entonces Dios tipatal. ¿Qué es tipatal? Bueno, es una palabra y a veces es hasta divertido ver cómo se usa esta palabra a lo largo de la Biblia. Sabemos que los ríos normalmente no se mueven en línea recta, ¿cierto? Los ríos serpentean, se mueven así. Y la idea aquí de este serpenteo implica un grado de evasión. Así que cuando alguien es terco, el resultado es que Dios va a evadir a esa persona. Él se mostrará evasivo. No sentirás su presencia ni serás receptor de su provisión. Todas estas cosas te evitarán. Dice, tú evitarás, en referencia a Dios, tú evitarás al hombre terco. Siguiente verso, que es el 28 en hebreo, 27 en español. Porque tú, y luego habla de lo que Dios hará con aquellos que, noten lo que dice, Ani. Esto significa un pueblo humilde. Dice, porque tú, oh Dios, esa es la implicación, porque tú, a un pueblo humilde, tú salvarás. Esta es una palabra de liberación. Así que la humildad trae el poder salvador y libertador de Dios a nuestras vidas. Pero, sigamos leyendo, pero a los ojos altivos, estos son ojos orgullosos, altaneros, a los ojos que son altivos, ¿qué dice que hará? Dice, tú los humillarás. Y cabe destacar que no se trata de humillar en el sentido de humildad, sino que implica humillar con vergüenza. Es una palabra para disminuir o rebajar de estatura. Así que Dios humillará a aquellos que son orgullosos, los que tienen ojos altivos. Siguiente verso. Porque tú, y aquí hay otro beneficio maravilloso, dice, tú iluminarás mi lámpara. David quiere iluminación. Él tiene esa lámpara y quiere que Dios la ilumine para poder ver las cosas a la luz de la iluminación de Dios. En cuanto a la iluminación, he oído a muchos enseñar que hay una conexión en nuestro lenguaje entre la iluminación y lo que podríamos llamar influencia, una influencia correcta y piadosa. Así que David está orando para que Dios ilumine adecuadamente su vida para que pueda tomar decisiones correctas. Oh Señor, mi Dios, tú, y esta es una palabra para hacer luz. Es una palabra diferente, pero es un sinónimo. Tú harás luz en mi oscuridad. De lo que está hablando aquí es de esos tiempos oscuros en los que estoy ausente de revelación. No sé cómo tomar la decisión correcta. Me falta información, pero Dios vendrá y me proveerá de su iluminación para poder ver las cosas. Por cierto, esta palabra se usa no solo para una luz común como encender una lámpara, sino que es la palabra que se usa, por ejemplo, en la profecía, para el sol y la luna, cuando dan su luz. Sabemos que es una luz poderosa y fuerte. Y hay algo más que sabemos del libro de Génesis, y es que la luz del sol y de la luna proveen guía, y también nos informan sobre los tiempos y las estaciones. No solo cuándo ir, a dónde ir,
sino sobre los tiempos en los que estamos viviendo. Verso 29 en español, 30 en hebreo. Porque en ti, y quiero enfatizar esto, una de las expresiones que Pablo repite con frecuencia en sus epístolas es en el Mesías, en el Mesías. Y Pablo señala que hay numerosas bendiciones por estar en el Mesías. He compartido que todo el concepto de la predestinación, conforme a su correcta interpretación bíblica, solo es relevante para aquellos que están en el Mesías. Así que la predestinación no tiene nada que ver con que Dios escoja a alguien para salvación, sino con lo que aquel que está en el Mesías recibirá, las bendiciones predestinadas de Dios para aquellos que han aceptado el Evangelio. Y así es como uno se puede hallar en el Mesías. Así que dice, en ti correré. Y luego tenemos la palabra batallón. La implicación es que David correrá. Algunos dicen que correrá y será como un batallón. Eso en cuanto a su poder y fuerza. O algunos dirán que David correrá, y si un batallón viniese contra él, sería rechazado. ¿Cuál interpretación es correcta? Veamos la segunda parte del verso. Dice, en mi Dios, fíjense, en mi Dios, yo saltaré. Esta es una palabra que significa saltar por encima de un muro o de una fortaleza. Así que aquí no se trata de que David se convierta en un muro o fortaleza, sino que él salta sobre ella. Esto nos da entendimiento, ya que esto es poesía. ¿Cuál es la característica número 1 de la poesía hebrea? El paralelismo. Así que si en la segunda parte David supera un muro, salta sobre una fortaleza, entonces, en la primera parte, David va a correr y hará huir o correrá y evitará al batallón, a los soldados que tratan de matarlo o de oponérsele. Verso 31 en hebreo, 30 en español. El camino de el Dios es intachable. Noten que este artículo definido está aquí presente, Jael. No simplemente dice un Dios, sino el Dios, el único Dios, colocándose por encima de cualquier cosa relacionada con idolatría y religiones falsas de este mundo, que son todas un engaño. Él dice, intachable es el camino de el Dios. Si queremos experimentar el ser intachables, es decir, si queremos vivir de una manera que personifique pureza, justicia y santidad, estaremos comprometidos con su camino. Y cuando no estamos en su camino, entonces veremos que la impureza, todo lo que es impío, lo que desagrada a Dios, caracterizará nuestra vida. Él dice, la palabra del Señor. Y este verso termina con esta palabra, sibufá. Sibufá significa refinar. Aquí dice es refinada. La palabra de Dios es perfecta, pero su palabra, que es perfecta, en nosotros surte un efecto refinador. Y es su palabra perfecta la que nos refina y nos coloca en su camino. Por eso es una necesidad absoluta. Es totalmente obligatorio que dependamos de la palabra de Dios. Si no estamos en su palabra, no seremos refinados y no tendremos la capacidad, el conocimiento, la perspectiva ni la iluminación necesaria para andar en su camino, en el camino que Él quiere que recorramos. Continuamos en el verso 30. Leamos ahora la parte final. Magen hu leko jajosimbo. Un escudo es Él para todos. Así que Dios es escudo, una defensa para todos. Asimismo, en plural, para todos los que se refugian en Él. Y esta palabra significa confiar. Así que es un refugio, pero no experimentamos su protección, ese escudo, a menos de que confiemos en Él.
Y noten que este también es un término que habla de ubicación. Es la confianza en Dios lo que nos mueve a estos lugares seguros. Si no demostramos confianza, no experimentaremos el escudo de Dios, su defensa en nuestra vida. Verso 32 en hebreo, 31 en español. Pues, ¿quién es Dios? Sino el Señor. Ahora vemos ese nombre sagrado, único y santo, las 4 letras Yud-Hei Vav-Hei. Y dice, porque ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Y quién? Y la implicación es, ¿quién es la roca? Esto usualmente se refiere a la roca de nuestra salvación. Y esta palabra tzur es también uno de los términos con los que se llama al Mesías. ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Así que el Señor, no hay otro fuera de Él, y solamente Él es nuestra roca. Siguiente verso. Una vez más, habla de Jael, el Dios. Y es para distinguirlo de todo lo que es proclamado como divino o deidad. Dios es único. El Dios, y tenemos una palabra para dar provisión, brindar equipamiento. Así que podríamos decir, Dios es quien me equipa, y la siguiente palabra es con fuerza. Es la misma palabra para un soldado o incluso un ejército. Así que Dios me equipa con fuerza, con poder, y Él da una palabra que vimos antes para intachable o perfecto. Él hace perfecto, ¿qué? Mi camino. Mi camino. Dios pone su camino, o aquí habla del camino por el que David está andando. Ese camino de David, Dios lo hace perfecto. Verso 34 en hebreo, 33 en español. Mishavé. Shavé es igual. Mishavé lo convierte en verbo. Y lo que eso hace es hacer una semejanza, comparar cosas. Lo que David está diciendo aquí es, mis pies son semejantes o están siendo igualados a los de los ciervos. ¿Cómo son las patas de los ciervos o venados? Son ágiles para correr y saltar. Cuando un ciervo percibe peligro, huye. Y dice aquí, en concordancia con este concepto de huida, dice lo siguiente. Y sobre Va-Motai, estos son lugares altos. Y sobre las alturas, dice, Él, este es el Dios, Él me posiciona. Esto es algo de lo que hemos venido hablando. Él nos posiciona en un lugar seguro. ¿Qué motiva a Dios a hacer esto? Dios es soberano, pero hay leyes y principios. Así que cuando digo ¿qué motiva a Dios? Dios estableció leyes espirituales. Cuando las desobedecemos, el resultado es que no hay respuesta de Dios. Pero Dios se ha obligado a sí mismo a que cuando las obedecemos, esa obediencia provocará que Dios responda. ¿Por qué? Porque Él ha establecido esas leyes. Él quiere hacer estas cosas. Entonces, Él pondrá a David, dice, sobre las alturas. Él me establecerá. Verso 35 en hebreo, 34 en español. Él adiestra mis manos para la batalla y tensa el arco. No es cualquier arco, sino el arco de bronce, que es uno muy fuerte. Dice, mis brazos tensan el arco de bronce, y tú me darás el escudo de tu salvación. Así que de nuevo, vemos una y otra vez en los últimos versos de esta sección a Dios prometiendo protección. Vemos a Dios siendo escudo, a Dios colocándonos fuera del alcance del enemigo. Y todo esto se produce cuando afirmamos y respondemos a las instrucciones de Dios. Verán, quiero volver a lo que mencioné antes sobre la gracia. Muy a menudo, la gente siente que la gracia significa
Dios, todo depende de ti. Bueno, Dios dice, yo mostraré mi gracia, pero esa gracia debe producir en nuestra vida una fidelidad a su palabra. Y esa fidelidad a su palabra tiene beneficios, tanto en esta era como también en la era venidera, en el reino de Dios. Pero lo que vemos aquí es que David está hablando de los beneficios que puede ver en su vida, porque David confía en Dios y depende de Él. Versículo 36, segunda parte. Y tu diestra. Esta es una palabra que en hebreo moderno se usa, por ejemplo, para designar un hogar de ancianos, donde se ofrece cuidado constante, las 24 horas. Es esta misma palabra que vemos aquí, así que al verla en el lenguaje bíblico dice, tu diestra, oh Dios, podríamos decir, me sostiene, me sustenta, me cuida. Y tu humildad, y para mí esto es demasiado importante, es porque Dios es un Dios humilde. Él es perfecto, Él es todo suficiente, Él es absolutamente soberano, pero con todo eso, dice aquí, tu humildad, ¿qué más? Dice, me multiplica. Así que el hecho de que Dios se fije en mí y se fije en ti, mira, hay tantos seres humanos, pero, sin embargo, Dios se humilla a sí mismo con el fin de ministrar. Y esta palabra para multiplicar que vemos aquí se puede traducir también como engrandecer o proveer en abundancia. Esto es lo que Dios está dispuesto a hacer. Y esto es una demostración, un ejemplo para nosotros. Si Dios, siendo Dios, se humilla a sí mismo para bendecir poderosamente, ayudar poderosamente y obrar poderosamente en la vida de alguien, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? Verso 37 en hebreo, 36 en español. Tú ensanchas mi paso. Algunos dirán mi senda, pero literalmente es la palabra paso. Y la implicación es que si tienes un lugar muy estrecho donde colocar el pie, podrías caer, podrías tropezar. Así que esta es una imagen de seguridad y protección, que Dios hace para nuestro pie una senda ancha debajo de mí, dice David. Y no resbalará. Y aquí usa una palabra que en hebreo moderno significa tobillo. Está relacionada con el pie. Dice, y no resbalará mi tobillo. Así que una y otra vez vemos seguridad, vemos protección. David está siendo afirmado con el fin de poder avanzar y caminar en los propósitos de Dios. Pasemos ahora al verso 38, que es el 37 en español. Perseguiré a mis enemigos y los alcanzaré. Y no volveré, es decir, no me detendré. Voy a perseguirlos y no regresaré a casa. No volveré hasta que, dice, básicamente, estén terminados, sean consumidos, que no quede rastro de ellos. ¿Y cómo es que David puede hacer eso? Bueno, noten lo que dice aquí. Los heriré, y los que se levantan no pueden. Así que los que quieren levantarse contra mí no pueden hacerlo. Caen debajo de mis pies. ¿Qué vemos ahora? Que cuando hacemos de Dios nuestra defensa, cuando andamos en su camino, cuando confiamos en Él, Dios suplirá poder. Es lo que vimos. Él dará seguridad, protección. Y, en tercer lugar, Dios hará algo. Noten lo que dice este verso. Que Él herirá al enemigo y además traerá victoria. Allí está la clave. Entonces, Él provee, nos equipa, se convierte en nuestro escudo, nuestra defensa. Él hace seguro nuestro camino y luego
porque hemos confiado en Él, Dios nos dará la victoria sobre el enemigo. Versículo 40 en hebreo, 39 en español. Una vez más tenemos esa misma palabra que vimos en hebreo en el versículo 33, donde dice, y tú me has equipado con poder para la guerra. Bien, David era amado por Dios. Es justo lo que significa el nombre de David, el amado. Pero recuerden que David, durante la mayor parte de su vida adulta, mientras servía, enfrentó conflictos. Hubo guerras contra él. Y David está revelando aquí que tú me equipas con poder para la guerra. Y tú, esto sería la palabra para hacer inclinarse. Puede entenderse a manera de modismo como que tú sometes al que se levanta contra mí. Tú lo sometes, lo haces inclinarse debajo de mí. De mis enemigos, siguiente verso, verso 41 en hebreo, 40 en español, de mis enemigos tú me has dado la nuca. Ahora bien, en cuanto a la nuca, hay dos ideas implícitas. Primero, muestra que tienen temor, que han dado la espalda, que están derrotados y, aquí está la clave, que son vulnerables. Así que cuando confiamos en Dios, cuando lo aceptamos a Él para que nos equipe y nos prepare para este conflicto espiritual, que conlleva batallas físicas, obviamente, vamos a encontrar que venceremos y a nuestros enemigos los derrotaremos y los tomaremos por la nuca, es decir, serán puestos en una posición de vulnerabilidad ante nosotros. Y a los que me aborrecen, dice, y esta palabra significa los exterminaré. Investigué un poco sobre la siguiente palabra. Si tú hablas hebreo, sabrás que la palabra smitut tiene que ver con algo que es perpetuo, algo que es para siempre. Y esta exterminación, esta derrota, esta destrucción del enemigo, ellos experimentarán, en última instancia, una derrota eterna. Verso 42 en hebreo, 41 en español. Estos enemigos, dice aquí, clamaron en Moshia, y no hubo Salvador. Hacia el Señor, es decir, clamaron incluso hacia el Señor, pero Él no les respondió. La pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué no respondió? Y la respuesta es, porque no tienen una relación de pacto con Él. No clamaron con fe, clamaron por desesperación. Les daré un ejemplo del punto que debemos entender. Hablemos por un momento sobre el arrepentimiento. Hay una relación inherente entre el arrepentimiento y la fe. Cuando verdaderamente tengo fe, eso produce arrepentimiento. Asimismo, cuando me arrepiento, creceré en mi fe. Dios suplirá más. Pero aquí está la clave. Cuando somos sinceros al arrepentirnos, porque reconozco que esto está mal, este no es el camino correcto, esto no es lo que debería estar haciendo. Si somos sinceros, Dios recibe eso. Pero si nuestro clamor es simplemente porque estamos siendo derrotados, porque estamos teniendo problemas, porque estamos sufriendo, si la motivación de nuestro clamor al Señor es simplemente, no me gusta mi situación actual, pero no estamos afirmando a Dios, sus caminos y su voluntad, entonces Dios no responderá, y esto es muy importante para entender correctamente la salvación. Demasiadas veces hoy en día, cuando escucho a la gente presentar el Evangelio, es una invitación insuficiente. Dicen, cualquiera que ame a Dios, venga y recíbalo. Eso no está bien. Debemos amar a Dios, pero eso por sí solo es inadecuado, es insuficiente.
Si quieres ser perdonado de tus pecados, si quieres que Dios bendiga tu vida y si quieres su ayuda en tu situación, ven y recíbelo. Una vez más, Dios hará todo eso, pero esa no es una invitación bíblica al Evangelio. Una invitación bíblica al Evangelio implica arrepentimiento, y eso es un reconocimiento del pecado. Hay que reconocer el pecado en tu vida y que su muerte en la cruz, el derramamiento de su sangre, es la única manera de recibir perdón de tus pecados, que tus pecados sean redimidos por Él. Pero si no te arrepientes, si no reconoces tus transgresiones, si no estás bajo convicción de pecado, es decir, si no te duele y te sientes mal por haber pecado, entonces no eres candidato para la salvación. Por eso es que llegaremos a decir que muchos salieron de nosotros en los últimos días, negando la verdad. ¿Por qué? Porque como dice Juan en 1 de Juan, porque no eran de nosotros, nunca fueron de nosotros. Cuando Dios dice, no les conozco a esos individuos, y aquí está el problema. La gente hace todo tipo de declaraciones, y luego les hago una pregunta. ¿Cuál es el significado de esta frase? No les conozco. ¿Cuál es el significado de que esta frase originalmente esté en tiempo perfecto griego? Podemos estar en desacuerdo, pero debemos responder las preguntas. Al grabar este video, estamos planeando hacer una transmisión en vivo con el fin de conversar sobre el arrebatamiento. Y está bien que estemos en desacuerdo, tengamos debates y todo lo demás, pero debemos considerar algunas preguntas importantes y darles respuesta. No puedes tener una postura sobre algún tema teológico y cuando la gente te hace preguntas relevantes sobre ese asunto decir, yo no sé sobre eso, jamás pensé en eso, no sé la respuesta, no sabía que eso estaba relacionado, no sabía que esos versículos eran clave para el tema. Pero dejando todo eso a un lado, mantengo mi posición. Esa persona no es un verdadero estudiante de la palabra de Dios. Es alguien altamente problemático. Así que mire lo que dice la Escritura. Dice, clamaron al Señor. Ellos clamaron al Señor, pero dice que Él no responderá. Verso 43 en hebreo, 42 en español. Yo, y esta es una palabra que significa pulverizar. Me gusta esa palabra. Significa golpear hasta reducir a polvo. Así que podríamos decir, los haré como polvo. Y luego dice, como partículas. Entonces, los pulverizaré, los volveré como polvo o partículas sobre la faz del viento. Si hay polvo, el viento viene y ¿qué pasa? Simplemente lo arrastra. ¿Y qué pasa con aquello que ha sido pulverizado hasta quedar en partículas? Desaparece. Ya no se vuelve a ver jamás. Lo mismo ocurre aquí en la segunda parte, Keitit Hutzot. Tit Hutzot significa la tierra sobre el camino. Y como el camino se transita una y otra vez, ¿qué ocurre con esa tierra? Desaparece, se disipa, ya no está. Y allí es donde dice, yo los vaciaré. Ya no existirán. Todo lo que tenían será simplemente pulverizado en nada. ¿Por qué? Porque no confiaron en el Señor. Bien, estamos llegando a la tercera sección de hoy. En esta segunda mitad del Salmo 18, que comienza con el verso 44 en hebreo, 43 en español, y habla aquí de que Dios, y esta es una palabra relacionada con liberación y con brindar refugio, dice que Dios obra para que seamos librados de gente violenta, gente que ama la contienda. Dios nos librará de eso. Además, y por cierto, vamos a ver en estos últimos versos del Salmo 18 que David, recuerden, una de las formas en las que se habla del Mesías es Ben David, el hijo de David. Y en esto, David está hablando de lo que Dios está haciendo por él. Pero en realidad, estas cosas nos dan un entendimiento mayor de lo que Dios traerá a través de su Hijo, y para su Hijo,
al establecer su reino. Así que leemos: Tú me has puesto por cabeza de naciones. Bien, bajo el liderazgo de David, la nación de Israel conquistó a muchos pueblos, pero bajo el Hijo de David, el Mesías Yeshua, Cristo Jesús, Él conquistará a todos los pueblos. Y dice, pueblos que no conocía, incluso naciones de las cuales David no tenía conocimiento, dice, me sirven. Verso 45 en hebreo, 44 en español. Le Shema Ozen. Ozen es oído. Shema es lo que el oído oye. Así que al oír el reporte, oyeron de mí. Vamos a ver que esas naciones, pueblos lejanos, ellos oirán de David. Incluso Benei Nahar, es decir, aquellos que no son parte del pueblo del pacto de Dios. ¿Y qué harán? Dice, Yehajesh li. Esta palabra, si la analizas, por lo general significa negar. Y dice, ellos, o literalmente él, este extranjero, esa sería una mejor traducción para alguien no judío. Para este término que dice Benei Nahar, dice que ellos se negarán por mí. ¿Qué significa esto? Que sus objetivos, sus planes, sus alianzas con su país, todo eso lo negarán. ¿Qué significa? La mayoría de las Biblias dicen que se someterán a mí. Esa es la implicación. Pero la palabra quiere decir que ellos se negarán a sí mismos. Esto habla de fe verdadera. La fe nos lleva a negarnos. Y solo cuando negamos las cosas de este mundo, nuestros deseos, nuestros intereses, nuestras perspectivas, entonces y solo entonces estaremos sometidos a Dios. Verso 46. Una vez más vemos este término Benei Nahar, un extranjero, alguien que no es judío, lo que normalmente se traduciría como un gentil. Benei Nahar, un no judío, alguien que inicialmente no tiene un pacto con Dios. Dice que ellos se secarán. Y debido a eso, dice algo más. Esta es la palabra harid, que significa algo que se desvía, una excepción. Lo que estos harán, leemos que ellos se desviarán de, y la palabra es misgeret. Un misgeret es, por así decirlo, un estilo de vida o una rutina. Así que lo que está diciendo es esto, que David sea exaltado, que David salga victorioso, que David sea el líder, causará que estos extranjeros, estos que no son parte de los Benei Yaakov, de los hijos de Jacob, causará que ellos oigan y que encuentren que todo lo que eran se seca, se vacían a sí mismos, se humillan con el fin de poder apartarse de sus caminos y de sus rutinas. Y al hacerlo, ¿qué ocurrirá? Tendrán esta misma oportunidad de llegar a ser parte de la familia de Dios. Verso 47. Ahora David cerrará estos últimos versos con alabanza y adoración a Dios. Verso 47 en hebreo, 46 en español. El Señor vive, bendita sea mi roca, y exaltado sea el Dios de mi salvación. Creo que hay una canción que incluye estas palabras, pero ¡qué oración tan maravillosa! Un verso grandioso en el que deberíamos meditar. ¿Qué significa meditar? Que lo recitemos en oración una y otra vez, llenando nuestro corazón con esta verdad. Dilo de nuevo. El Señor vive, bendita sea mi roca. El Dios de mi salvación, Él sea exaltado. Porque el Dios, una vez más, Jael, el Dios, que da, y aquí dice, la venganza para mí. Y esto es un modismo para decir victoria. Él me da retribución, a mí, de mis enemigos. La victoria.
Es esa misma palabra para venganza, pero está relacionada con ser librado y ver derrotados a aquellos que te afligieron. Es lo que dice aquí, y es muy importante que veamos, cuando miramos el verso 48 en hebreo, 47 en español, ha noten, el que da. Está en forma de participio hebreo, y siempre que aparece de esa forma, que también podríamos llamar participio presente, siempre que aparece esta forma, tiene el propósito de dar énfasis. Así que el Dios que da la venganza para mí. Y noten lo que dice. La mayoría lo traduce como el sujeta o somete, pero me gusta esta palabra. Es una palabra, y déjame leerla. Vai yidaber. ¿Qué es yidaber? Él hablará. Así que, aunque se traduce normalmente como Él someterá, por eso es tan importante estudiar bien las palabras, porque esta palabra significa que Dios pondrá a los enemigos, a otras personas, bajo sujeción. ¿Cómo? Simplemente por su palabra. Dios puede hacer lo que le plazca simplemente hablando. Ahora, esto ha llevado a muchos a proponer una falsa teología, porque Dios proclama y sucede. Pero nunca pienses que eso funciona para nosotros. No, nosotros debemos entrar en acuerdo con Dios. Allí está el poder. No es yo proclamo, yo decreto, yo declaro. Cuando la gente dice eso, usualmente son falsos maestros. No, yo afirmo las promesas de Dios. Yo respondo a lo que Dios decreta. Y entonces soy receptor de esas bendiciones. Pero se trata de lo que Él ha decretado, y no de mis propios decretos, solo porque ahora soy parte de su familia y puedo hacer lo que quiera. Eso es herejía, es apostasía, y se está propagando hoy en muchas congregaciones. Así que Él hablará, pueblos, debajo de mí, dándome autoridad. Verso 49 en hebreo, 48 en español. Leemos. Mi libertador de mis enemigos, aún sobre los que se levantan. ¿Qué ocurre? Dice, tú me levantarás. Así que mientras los enemigos se levantan, ¿qué hará Dios? Una vez más, Él dice, tú, oh Dios, me levantarás por encima del hombre de jamás. Ese término significa violencia, por el simple hecho de hacer violencia. Un hombre que disfruta el sufrimiento de los demás. Y David dice, de tal hombre, mira al final del verso, tú me librarás. Verso 50 en hebreo, 49 en español. Por tanto, y de nuevo, alabanza. Por tanto, yo te daré gracias entre las naciones, oh Señor, y a tu nombre cantaré. La implicación es cantaré alabanzas. Y de nuevo, estos son versos maravillosos que deberíamos leer una y otra vez, porque cada vez que lo hacemos en oración, Dios nos hablará. Dios nos dará mayor entendimiento. Esa es la obra y el ministerio del Espíritu Santo, enseñarnos como el Mesías lo promete. Estudia con atención Juan 15 y 16 sobre la obra del Espíritu Santo. Dice que Él nos enseñará todas las cosas. ¿Cómo? Cuando escudriñamos su palabra. No solo cuando nos sentamos sin hacer nada, ignorando su palabra y sin servirle. Dios no será nuestro maestro en esas condiciones, pero cuando le servimos y queremos ministrar de una manera más excelente y dependemos de la palabra de Dios, Dios, por medio del Espíritu Santo, su Espíritu, el Espíritu del Mesías, nos enseñará y nos llevará a la justicia. Así que, por causa de todas estas obras de Dios en la vida de David, él dice, daré gracias entre las naciones, oh Señor, y a tu nombre, a tu carácter fiel, basado en su obligación de pacto que Dios ha hecho con su pueblo, cantaré. Y la implicación es cantaré alabanzas. Ya estamos listos para el último versículo. Es el 51 en hebreo, 50 en español. Magdil Yeshuot Malko. Aquí dice,
y engrandece las salvaciones. Lo que David está diciendo, y este es un gran verso que nos brinda un entendimiento mesiánico, porque aunque este verso fue aplicado en cierto sentido a David, y Dios lo cumplió, será cumplido de manera mayor y más amplia en Yeshua, cuando dice, hablando con Dios, Magdil es una palabra para engrandecer, exaltar. Engrandece Yeshuot. El término Yeshua significa Jesús, mientras que Yeshua suena parecido, pero el acento y las letras que lo componen son ligeramente distintas. Yeshua es salvación, así que Dios está diciendo aquí, David lo está declarando, Él engrandece las salvaciones. No dice Yeshua, sino Yeshuot, las salvaciones en plural, de su rey. ¿Y de qué rey estamos hablando? Sigue leyendo. Vei osei. Y Él hace gracia. Gesed. Y de nuevo, esta palabra osei está en la forma de participio que mencioné antes, que es el tiempo presente hebreo. Depende de tu formación literaria. Tiene que ver con enfatizar que Él es quien hace Gesed. ¿Y qué aprendemos aquí? Hay una conexión bíblica entre la gracia, Gesed, y la salvación. Abundante salvación. Dice, y Él hace Gesed de su Mesías, para su Mesías, pero literalmente puede traducirse como de su Mesías. Para David y para su simiente, ad olam, para siempre, por la eternidad. Esa es la promesa. Y recuerden algo para terminar. Hay una relación entre la palabra olam, y no solo para siempre, en todo tiempo o por la eternidad, sino que también es una referencia para el reino. Él engrandece las salvaciones de su rey y hace gracia de su Mesías para David y para su descendencia para siempre. En mi opinión, este Salmo 18 es un salmo poderoso, uno que cuando enfrentamos conflicto, cuando experimentamos el ataque del enemigo, es un gran salmo para estudiar. Cierro con esto hasta la próxima semana. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.